Ojo chavales, porque en el día de hoy vamos a reaccionar a jugadores de fútbol que un error les costó la carrera. En el fútbol tan solo basta un segundo, solo un segundo, un mal control, un pase atrás equivocado, un autogol, un penal que se va al cielo o simplemente... De verdad chavales, no sé cuántos vídeos hemos visto ya de este señor. No me puede dar más asco esta voz que pone a punto de eyacular, tío. Es que es una cosa descomunal. Para hacer un vídeo de fútbol no hace falta poner esa voz. Quedarte parado y no hacer nada puede marcar para siempre el resto de tu naciente o tu ya longeva carrera. O peor aún, tan solo un mísero y humano error en ocasiones te puede costar incluso hasta la vida. Hoy a continuación recordaremos esas caídas que duelen, esos errores en el fútbol que desgraciadamente se pagaron muy caro. ¿Cómo que da aura esta voz, chavales? Da asco. Les habla como siempre su humilde servidor en Majabo, que sin más preámbulo, empecemos. Y la intro esta, tío, de verdad. ¿Qué es esta intro, tío? Llegamos a la semana más... Y bien, comencemos con Loris Karius, el dolido portero llorón. La vida es dura y dentro del fútbol lo es más. Karius es el mayor ejemplo de que no importa cuánto te esfuerces o en este caso cuántas paradas o atajadas hagas, la gente te aplastará tan solo con el primer error que hagas. Año 2018, el año prime de su naciente carrera. Jürgen Klopp, a pesar de que no era un portero de élite, decidió confiar en él, lo convirtió en su guardameta titular de la Champions con el Liverpool. Karius se ganó a pulso su lugar con bestiales paradas a lo largo de aquella Pues sí, la verdad que los vídeos que está poniendo de esa Champions, hostia, nostálgica nivel, de campeones. Sin embargo, su único y maldito error sería en la final de la Champions, en la única noche donde no debía fallar. Karius se toparía de frente con la BBC del Real Madrid, Benzema, Gareth Bale y Cristiano Ronaldo. La presión de estas deidades del fútbol. La verdad es que ese día Cristiano Ronaldo poquito hizo, la verdad. Lo sacaron de sí. Pasó de ser el portero de ¿Puede ser esta la peor final de la Champions de Cristiano Ronaldo? Puede ser, A ver, la del Atlético de Madrid tampoco fue muy buena, pero por lo menos metió su penalti, ¿no? Dorados a la peor vergüenza de dicha Champions. Una mala noche cambió para siempre el resto de su carrera. Cometió dos tétricos errores. En un par de minutos regaló un gol al gato de Benzema, quien estaba atento a su saque. Luego pararía un fusilazo de Gareth. Para mí, el de Karim Benzema es una barbaridad el error. No le veo ningún tipo de sentido a que un portero profesional cometa ese fallo. Pero este de aquí era imparable. Este de aquí era completamente imparable. Dime tú cómo cojones paras ese cañonazo, tío. Pero tenía las manos todas hechas gelatinas. Cometió el inexplicable error de desviar la parada hacia su propio arco. No se podía entender. Las lágrimas eran lo único que podían reflejar su frustración. Esto sin mencionar la bestial chilena de Gareth Bale, que lo intimidaría para siempre. Ese partido sepultó su carrera. En menos de un mes, Jürgen Klopp lo expulsaría del club. Le quitaría sus guantes. También esto fue muy exagerado, tío. Se lo cargó y se trajo el portero de la Roma, para dárselos a Alisson Becker. Loris Karius más nunca volvió a resurgir. Pasó un par de años en el fútbol de Turquía y ahora se encuentra en la baja división de la liga alemana. El saque lo está haciendo bien, Y bien, hablemos ahora sobre Antonin Kinski, el caso más... Pero este vídeo que lo subió ayer. Pero si esto ocurrió la semana pasada. ¿Qué me estás contando? ¿Esto qué coño es? Reciente. Tan solo por un momento ponte en sus zapatos. Mira, eres un novato portero hambriento de oportunidades. El Tottenham decide abrirte las puertas tras 5 años guerreando por tu lugar en los pobres clubes de Praga, su ciudad natal. El debutante portero de República Checa alista sus guantes y maletas para proteger los 3 palos de la Champions. Su debut soñado, su madre, su padre, su
su abuela y hasta el perro lo veían desde la televisión de su hogar. Martes 10 de marzo de este 2026. Qué putada, octavos tío. de final de esa Liga de Campeones. Atlético de Pero ¿por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué lo metieron a jugar ese partido, de verdad, Madrid versus el Tottenham. La presión lo haría sudar pese al clima frío de aquella noche. Sabía que no se podía equivocar, pero la presión y el pulso lo traicionaron. Sorpresa total. A los 5 minutos A mí lo que me hace gracia de esa nota de 2.9 es ¿de dónde salen los 2.9 puntos, tío? ¿De dónde salen esos puntos? Es que no hizo nada destacable. de su debut se Mira esto, tío. Mira esto de aquí. resbala mórbidamente en un pase, regala el balón y el Atlético no perdonó el 1-0. Anthony Kinski quisquillosamente se agarraba la cabeza, deseándole a Dios de que esto solo se tratase de una maldita pesadilla, pero no, aún venía lo peor. Al minuto 15 de su perturbado debut, su compañero Van de Ven se resbala. Esta fue culpa de Van de Ven. Aquí sí que no hay nada que reprocharle, También, pero ¿qué estaba pasando? El miedo se respiraba sin saber por qué. Griezmann no desaprovecharía para fusilar al portero novato. Como lo dije, aún faltaba lo peor. Minuto 15, tan solo. Es que también a dónde vas con ese pelo, tío. El pelo que parece Amador de la que se avecina en la primera temporada. 2 minutos después, veríamos su segundo y fatídico error, el más tétrico de todos. ¡Qué locura, Mal tío! control del balón al querer dar el pase. Ya vencido, se tira al suelo ñoñamente para no ver el Y llorando, tío. resto de la jugada. La arañita Julián Álvarez sellaría la goleada en menos de 15 minutos. Y por culpa de esto, fue que el Tottenham quedó eliminado de la Champions. Por culpa de esto, Quítale estos 3 goles al Atlético de Madrid. Miren el resultado cómo queda, tío. 2 fallos que sentenciaron su carrera muchísimo antes de que tan siquiera esta comenzara. ¡Qué locura, tú! Para vergüenza mayor, al minuto 17 lo sacarían. Quizás, como algunos sabrán, históricamente se conoce que la Este tío no va a volver a jugar un partido en su vida. ¡Qué barbaridad, mayor vergüenza para un portero es que lo reemplacen por otro sin que ni siquiera esperen a que se termine el primer tiempo. Y tristemente así harían con él. Pero es que sencillamente no estaba preparado para dicha responsabilidad. Opino Sin igual. embargo, Anthony ha recibido el respaldo también de legendarios colegas en sus redes sociales. El mismísimo Thibaut Courtois abogó por él, ya que nadie sabe la presión que se debe ejercer cuando estás debajo de los 3 palos. Courtois, cuando lo ficha el Real Madrid, era un muerto. Pero yo creo que es el peor portero que yo he visto en la historia del Real Madrid, Thibaut Courtois. No es ningún tipo de coña. La primera temporada, las primeras 2 temporadas, lo de Thibaut Courtois era una catástrofe, Pero una catástrofe de dimensiones bíblicas. Únicamente los porteros saben el peso que llevan encima cada vez que representan a un país o a una selección, y aún más si son debutantes. En las redes sociales también distintos aficionados le brindaron David De Gea, tú no estás para hablar, Tú no estás para hablar, para dar consejos, apoyo, esto con la esperanza de que pueda resurgir, ya que su trayectoria apenas empieza. Desde este humilde canal tío. también le deseamos lo mismo. ¡Ánimo, Y bien, Kinski! por momentos seguimos con los porteros. Ahora hablemos de Robert Green, portero titular de Inglaterra en el Mundial del Pero hermano, ¿solamente de porteros el vídeo o qué? Yo quiero ver aquí un jugador que la líe, la cague, tal. 2010. Contra Estados Unidos en la fase de grupos, dejó escapar guadinosamente un disparo flojo, pero más flojo estarían sus guantes. La pelota se le coló hacia la red. Este no lo había visto en mi vida, la verdad, Es el primero que no conocía. Empate que por poco dejaba afuera a su país en esa fase de grupos. Perdió la titularidad de una con Inglaterra, pero peor aún, perdió la confianza en sí mismo. Le darían sus guantes a otros. A partir de ese 2010, vaguearía por clubes de divisiones inferiores. Para el 2019, ya casi en su retiro, fichó por el Chelsea. Sin embargo, no jugaría ni siquiera un solo partido.
bueno, levantó la Europa League, algo es algo, Vivió el resto de su carrera estancado, no pudo recuperar el nivel que alguna vez tuvo para volver a brillar en la élite. Al día de hoy da charlas constructivas a diversos futbolistas para ayudarlos a salir del estanque mental Quedó muy traumado el pavo. en el que te puedes ver atrapado. Increíble, con el calvo de Aquí no hay quien viva. Tras este tipo de errores. Y bien, cuando hablamos de Argentina en la segunda década del 2000, ¡Higuaín! el nombre del Pipita Higuaín siempre saldrá a relucir, un bestial 9 poseedor de una infartante lluvia de goles. También te digo, Higuaín habrá cometido errores. Yo creo que no ha habido ningún error en su carrera, ningún error que le haya costado la carrera. En plan, la carrera de Higuaín ha sido buenísima, ¿no? No ha habido ningún error, así que tú digas, hostia, aquí se encargó la carrera de Higuaín. El prodigio de Mourinho en el Real Madrid y uno de los máximos goleadores históricos de la selección argentina. Fue quien junto a Messi llevaron al albiceleste hacia aquella pesada final en el Maracaná contra Alemania en el Mundial del 2000. ¿Y la final del Mundial 2014 qué? Chavales, de mundiales no va el fútbol solamente. Pipa Higuaín es, mira los registros goleadores que tuvo en el Real Madrid, el cuarto máximo goleador del siglo del club blanco, en el Nápoles, en la Juventus. Mira todos los clubes donde ha pasado Higuaín, los registros goleadores que tiene. Higuaín ha sido perfectamente top 10 mejores 9 del siglo XXI, ¿eh? 14, el que debió ser el día más especial de su vida, se convertiría en la noche que lo atormentaría para el resto de su carrera. ¡Exagerado! Argentina versus Alemania, minuto 20. Matt Hummels comete un error garrafal, cabecea hacia atrás, la pelota le queda servida al Pipita. Higuaín se queda solo contra Neuer, el arco casi vacío. Es el gol que puede darle el mundial a la tan sufrida Argentina de Messi. Higuaín encara, remata de Me encanta cómo te repite la acción 28 veces, tío. primera y la manda desviada por metros, por Dios, por metros. El estadio se enmudece. Argentina pierde la chance más clara, no del partido, sino de todo el bendito torneo. Argentina se quiebra 1-0 en la prórroga tras el golazo del recién llegado de Götze. Desde ese momento la semblanza de Higuaín jamás volvería a ser igual. En el vestuario tratan de consolarlo, pero la culpa lo aplasta. Ese fallo lo marcó de por vida, fallo que repitió en las finales de la Copa América del 2015 y 2016, donde también cometió otros horrores en situaciones claves. Algo pasaba en él que no podía soportar, el peso de ¿Qué es esa foto, tío? jugar una final. Por respeto al país pidió públicamente a que no lo convocasen más después del 2018. Messi, sabiendo la presión que conlleva este tipo de cosas, lo defendió durante años. Al Pipa hasta el pelo se le caería. Su carrera continuó, pero no terminó de explotar como muchos pensábamos que lo haría. ¿Cómo que no, tío? Si fue uno de los mejores delanteros de la historia de la Serie A, ¿qué me está contando? Jugó todas las finales habidas y por haber, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección, pero nunca pudo conquistar un gran título de peso que representara Eso sí, con altura su carrera. Todo fue distinto a le faltó partir una Champions al Pipa Higuaín, eso sí, ¿eh? de ese error en el 2014. Y bien, hablemos ahora de un error que tiene llorando a Italia hasta el sol de hoy, luego de más de 3 décadas. Pero es que estoy igual, tío. Me van a decir que Roberto Baggio no es una de las mayores leyendas de la historia del fútbol, aunque ella falló un penalti de mierda. El penal fallido de Roberto Baggio. Esto en la final del mundo ante Brasil en el 94. El penal decisivo de aquel hombre que murió de pie. Es una historia larga, pero resumiendo un poco, el legendario Roberto Baggio creció con un sueño que le había prometido a su padre desde niño: convertirse en futbolista y ganarle literalmente a Brasil en una final. Dejó el Joder, tío, de verdad, hermano, que vaya historia también. Yo qué sé, yo a mi padre le prometió, yo qué sé, fregar la losa un día. Tú te imaginas, tío, tú tenés 7 años y decirle a tu padre: papá, yo cuando sea mayor
voy a ganar la final del mundo metiendo el penalti decisivo frente a Brasil. Joder, tío, vaya promesa de la polla, no me toques los cojones, tío. De verdad, lo clavó palabra por palabra menos lo de que metía el gol. Por ello, entonces Dios uniría las piezas y tras varios mundiales, Italia se topa en una final contra Brasil. Era el momento por el que Baggio había estado luchando durante toda su bendita vida. El Díganle a su padre, chavales, voy a meter el gol decisivo en una final del mundial. Es que claro, tú le dices esa frase a tu padre, hermano, y tú estás destinado al éxito mundial. Tú le sueltas eso con 7 años, pero tiene que ser... ¿Sabes? Con una edad de inconsciencia total. Que el chaval no esté en sus cabales. Tú le sueltas esa frase a tu padre, tío, y ya es que estás destinado al éxito, tío, absoluto. Es imposible que no lo cumpla. Partido llega igualado a los penales. En sus pies estaba el gol decisivo, el gol por el que había girado toda su vida, pero inexplicablemente mandaría la pelota a las nubes. Después de ello nada sería igual. Ese error lo persiguió durante el resto de sus días. Su carrera continuó, pero a viva voz y en diversos documentales relata que su rendimiento iría en declive desde ese entonces. Le tocó atravesar diversas etapas de depresión y en diversos años, y al sol de hoy, tuve una pinta de gitano, tío. A sus 60 años, revela que aún tiene pesadillas con ese día, pero que por amor a su familia y a la admiración de un país que todavía lo recuerda, es que ha podido lograr conciliar la paz consigo mismo. Y bien, hablemos de un caso aún... En 2040 va a ganar el mundial Jair Fumetilla. Mucho, pero ¿Zidane? Mucho peor por más que cueste creerlo. Sí, el error de Andrés... Ah, no, pensaba que era Zinedine Zidane, tú. Escobar. Durante la década de los 90 en Colombia ser futbolista era más que un hobby, era de hecho una responsabilidad en la que no podías fallar. Las mafias colombianas tenían en desidia a la población y ni siquiera el fútbol se salvaría de ello. La Colombia del pibe Valderrama se clasificaba al Mundial de Estados Unidos 1994. Hasta los carteles estaban de fiesta, pero un error humano sentenciaría la vida de una de sus figuras. Pero a ver, ok, pongámonos en contexto. En aquel mundial Andrés Escobar fue titular en los primeros 3 encuentros. En el primer partido Colombia perdió 3-1 contra Rumania. Andrés fue uno de los mejores hombres arrebatando balones, pero él solo no podía, su equipo no lo respaldó. El segundo partido era el de vida o muerte, y lo digo de manera literal. Escuchen. A continuación, el capítulo más oscuro de su carrera. Colombia se enfrentaría a los Estados Unidos en el segundo partido en fase de grupos. Un día antes del encuentro, el director de Colombia, llamado Maturana, había recibido una llamada desconocida, llamada que decía lo siguiente: Oiga Maturana, escuche bien y anote. Para el miércoles ante Estados Unidos, saque a Barrabás Gómez y ponga en su lugar al Pitufo de Ávila. Si no lo hace, es hombre muerto. ¿Cómo? Maturana quiso renunciar como técnico en ese mismo momento. Sabía que las mafias de su país estaban metiendo sus sucias manos en la selección. Quiso renunciar de una, pero el cuerpo técnico, más asustado todavía, no lo dejó. No le quedó otra opción que hacer los cambios que pedían los mafiosos. El cambio se efectuó como querían, pero fue ahí donde vino lo peor. Sí, la segunda derrota y con ella la terrible tragedia. En ese segundo partido, el defensor Andrés Escobar anotó un gol en contra. Autogol. Estaba destrozado sin dudas. Dicho autogol causó la eliminación de Colombia en el Mundial. El partido quedó 2-1. Si no fuese por ese autogol, Colombia, con la victoria del tercer juego, habría sumado unos 4 puntos y quizás podría pasar de esa fase de grupos. Pero no, amigos, errar es de humanos. Un autogol podía pasar y así pasó. Andrés Escobar estaba devastado y le pediría perdón al país a través de una carta pública. Pero para las mafias un perdón no es... La vida no termina aquí, tío.
Dice la vida, al final de esto dice, tranquilos que la vida no se acaba aquí, tío. Qué barbaridad, tú. Era suficiente. 10 días después de aquel partido, Andrés Escobar regresaba a Colombia. El mundial no había terminado aún y para ahogar las penas, decidió salir a un bar a tomar unos tragos y ver los juegos de los países restantes allí, con unos amigos. Una idea fatal que lo llevaría a la tumba. Lo que no sabía Andrés es que desde que puso su primer pie en Colombia, un señor llamado Humberto Muñoz junto a sus hombres. Tío, de verdad, ¿cómo puedes estar tan colgado de la cabeza, tío? Pero es que esto es de estar fatal de la puta cabeza, hermano. De ir a por un futbolista que no te ha hecho nada, tío. Porque se ha metido un gol en propio, tío. Qué locura. Qué puta barbaridad. Emprendieron la búsqueda del futbolista para recriminarlo por el gol y luego arrebatarle la vida. Humberto Muñoz era un líder narco. Andrés Escobar no lo sabía y lo desafió a él y a sus hombres. Saliendo al estacionamiento del bar, fueron 6 tiros que apagaron su vida. Andrés falleció en el acto. Este error literalmente le costó la vida. Que en paz descanse. Y bien, vayámonos al nostálgico mundial de Alemania 2006. Más en específico al error fatídico, inexplicable e indefendible del gran Roberto Carlos contra Francia en los cuartos de final. Brasil llegaba como la todopoderosa del mundo, la nación que más temor y pasiones esta no la conozco, Aquella generación añorada se despediría no solo del mundo, sino del fútbol. Esto tras un fatídico error del legendario lateral. Miren, en un choque a muerte contra aquella Francia de Zidane, Roberto Carlos al minuto 57 se duerme por completo. Mírenlo allí, reposando sus brazos ¿Qué coño hace, verdad, sobre sus rodillas? ¿Qué hace? Esto mientras que Henry, quien era su marcaje directo, correría al palo derecho para fusilar la red tras el centro. ¿Pero qué hace, tío? Zidane. Roberto Carlos se quedó parado viendo todo, como si la situación no fuera con él. Error que le costó la eliminación a la pentacampeona del mundo. Mentalmente el brasileño no estaba en sí en ese partido. ¡Qué desastre, hecho que alimentó la polémica sobre los trasnochos fiesteros de los brasileños en dicho mundial. Ronaldinho, con el pasar de los años, ha sido el único quien sí ha criticado el error de su eterno compañero. Miren. Fora da Copa por lance. Até hoje a gente pergunta ao Roberto Carlos o que ele estava fazendo. Então... Qué rarísima, Sonreír para no llorar. Errar es de humanos, pero quedarte dormido en la situación. Pero es que no lo entiendo, tío, de coña es ahí Roberto Carlos. Y lo ha explicado en algún momento, le han preguntado por esta jugada. Más letal del partido en plena Copa del Mundo. Es algo con lo que también le costó acarrear al final de su carrera. Después de ese error, no solo él sino el resto de las mayorías de figuras de aquella Brasil serían despedidas de la selección. Más nunca volvieron a pisar un mundial, incluyéndolo a él. Al siguiente año, para la temporada del 2007-2008, se le culminaría el contrato con el Real Madrid. Roberto Carlos quería seguir allí a como dé lugar. Se ofreció incluso para jugar gratis durante 2 temporadas, pero el equipo real se negó. Este error aceleró el descenso de su legendaria carrera. Y bien, ahora hablemos sobre un error extradeportivo, es decir, fuera de las canchas, pero que directamente arruinaría su carrera para siempre. Y lo del Papu Gómez fue tétrico. Lo que también hay que decir que al Papu Gómez le pasó esto cuando ya el tío estaba reventado. Este tío estaba reventado de la hostia. Este tío ya su carrera no daba para más, que tenía 36 años o qué. Por poco podría haber arruinado la Copa del Mundo para su mismísimo país. Y hablemos del Papu Gómez. El cómico crack come sándwiches muy queridos por todos. El Papu formó parte del legendario equipo que iba por la gloria en Qatar, pero en el camino algo se rompería. Durante el Mundial solo jugó 2 partidos. La derrota contra Arabia
Arabia Saudita y la sufrida victoria ante Australia en octavos. Después, inexplicablemente, lo sentaron para siempre. Sus compañeros empezaron a marginarlo. Esa unión que veíamos en las llamaditas por redes se enfrió de la nada de un día para otro. Nadie sabía lo que pasaba. Y si le pillaron a este hombre y jugó el mundial, ¿por qué no se le quitó el mundial a Argentina, tío? Claro, porque no le cayó sanción también a Argentina. Tiene un jugador dopado en los partidos, ¿eh? Esto, ¿cómo la sanción al equipo, cómo fue? ¿No hubo sanción al equipo o cómo fue la cosa? Cuando sonó el pitazo final y Argentina fue campeona del mundo, el Papu celebró apartado, abrazando solo a los pibes más jóvenes, muy lejos del círculo de Messi y los demás protagonistas del albiceleste. Lo voy a denunciar, ¿eh? Voy a ir a Seferín y le voy a decir algo, ¿eh? Algo feo había pasado, pero nadie dijo nada para no manchar la fiesta. Así pasaron los meses y no lo convocarían más, ni siquiera para la celebración con la copa dentro de Argentina. El técnico Lionel Scaloni evitaba hablar del tema, mientras tanto el Papu callaba. Si Marruecos pudo, tú también, ¿eh? ¿Te imaginas? Le doy un mundial a Mbappé. Si hubiera llegado a España a la final del mundial, voy y lo denuncio. Siendo Mbappé el que se lleva el mundial, que se joda. ¿Qué estaba pasando? No sería hasta que en octubre del año 2023 estallaría la verdad. La UEFA junto a la FIFA revelaron el documento donde informaban que el Papu Gómez había dado positivo en el antidoping por terbutalina, una sustancia prohibida para los futbolistas. Esto en un control sorpresa en noviembre del año 2022, cuando estaba en Sevilla, apenas semanas antes del mundial. Esa droga broncodilatadora ¿Y por qué no le cayó sanción al Sevilla? Que los desciendan, ¿eh? Que desciendan al Sevilla, ¿esto qué es? se encontraba, según el Papu, en un jarabe para la tos, se quedó durante semanas en su sangre. Si fue un error o no, solamente lo saben él y Dios. Pero lo grave aquí no fue solo que haya dado positivo, no, lo grave fue que él ya lo sabía antes y durante el mundial. No le dijo nada a Scaloni, no le dijo nada a Messi, ni mucho menos a la Federación Argentina de Fútbol. ¿Y por qué sale tan tarde si este ya lo sabía? Jugó esos dos partidos sabiéndolo, arriesgando a que todo el equipo fuera descalificado por tener a un jugador dopado en la Copa del Mundo. La FIFA, para proteger el torneo, le recomendó a Scaloni no meterlo más, ni siquiera de suplente. Desde ese momento, Papu murió para la selección. Rechazado por sus compañeros dentro y fuera del campo, le cayó todo el peso de la sentencia. 2 años de sanción sin ni siquiera tener el derecho de tocar un balón. El momento que debió ser el más eclipsante de su carrera pasó a convertirse en el peor de sus infiernos, el campeón del mundo exiliado de la selección y de su vida como futbolista. Ya ningún equipo de élite lo quiso recibir de vuelta. Hoy cumplió con 36 años, hermano. Su condena y actualmente juega en las divisiones inferiores de Italia, la caída de un héroe que los argentinos amaban. Así también es el fútbol, hermanos. Tan solo una decisión, tan solo un par de segundos bastan para pasar de ser un héroe imprescindible a un villano eterno. Errores que costaron carreras, errores que peor aún costaron vida. Muy buen videito del pana, a pesar de que lo narre tan mal. Bueno, si les ha gustado pueden dejar su like y suscribirse al canal. Hasta otra, ya nos vemos, descansen por ahí, chavales.